GTI presentó Todo sobre Factura Electrónica y Temas Tributarios. Le esperamos para que haga sus consultas, tome nota, evite sanciones y tenga sus cuentas claras. Gracias por continuar en esta segunda emisión de Noticias Monumental, en donde ya iniciamos esta sección de GTI, la factura electrónica confiable, para que usted haga sus consultas sobre facturación electrónica y sobre presentación de declaraciones de impuestos. Habilitamos desde ya el 905-222-0000, 905-222-0000 y también nuestra plataforma de WhatsApp, el 89-935-935, para que usted haga sus consultas, esas que siempre son necesarias, esas preguntas que siempre son necesarias de aclarar, y antes de presentar alguna declaración o si usted tiene alguna duda precisamente sobre facturación electrónica. Don Álvaro Retana, gerente general de GTI, nos acompaña esta tarde. Don Álvaro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado de estar con ustedes. Don Álvaro, de una vez voy a entrar con una información que ha trascendido en las últimas horas y que hoy publicó el diario La Nación, que tiene que ver con la facturación electrónica y cómo ha ayudado esto a tener una acertada recaudación fiscal. Incluso, digamos que tal vez no podríamos decirlo así directamente, pero lo que nos han informado por parte de las conversaciones entre el Fondo Monetario Internacional y los diputados es que hay buenos augurios en cuanto a recaudación de impuestos, y mucho tiene que ver con esta idea de la facturación electrónica, que también se puede aplicar que muchos lo están usando, pero que también se puede aplicar al régimen simplificado. Sí, es correcto. La factura electrónica ha venido a hacer un cambio que ya no tiene vuelta atrás. En realidad nos hemos acostumbrado a dejar el papel. Hay que acordarse que hace muchos años uno pedía la factura de papel. Un amigo mío, lo recuerdo con cariño, echaba todas las facturas en una bolsa, y esa bolsa a veces parecía una bolsa de basura porque se hacía grande. Llevaba todas las bolsas y se las daba al contador, y el contador tenía que ir transcribiendo uno por uno los montos, uno por uno los números de factura para crear su libro de respaldo a los gastos que tenía. Ahora no, ahora las facturas nos llegan por correo. Si tenemos un sistema de facturación, ingresan automáticamente y se crea un reporte de facturas recibidas. Igual se crea otro de facturas emitidas y la contabilidad se hace de forma más automática. Así han sido los reportes. Son millones de facturas que se hacen al año, millones de facturas que se hacen al día y que vienen a simplificar toda la operación. Aunque algunos sectores no están obligados a facturar, como decía usted, el régimen simplificado no está obligado a facturar. También algunos del régimen simplificado sí usan factura electrónica para los clientes que le piden factura, y esto hace que el ciclo sea más fácil y que sea un ciclo continuo. Eso le iba a preguntar, don Álvaro, mientras esperamos las dudas de los amables oyentes y que nos ven por Facebook Live y por Canal 2. ¿Qué facilidad da la factura electrónica? ¿Es una herramienta que ayuda en el control contable, que ayuda en el control de ventas, en la previsión, en el planeamiento incluso? Muchísimo. Por ejemplo, el próximo 15 ya le toca presentar al régimen simplificado su declaración. Igual toca presentar las declaraciones del impuesto al valor agregado para el resto de contribuyentes y las declaraciones del impuesto a la renta sobre capital mobiliario e inmobiliario. Pero en el régimen simplificado es muy importante porque hay dos funciones. La declaración de renta y la declaración de IVA se hace conforme a las compras. Entonces, hay régimen simplificado que tienen sistemas de facturación y ahí van recibiendo todas las facturas por lo que compran. Entonces, para hacer la declaración, este régimen simplificado imprime el reporte de compras
y ya el contador puede aplicar el factor por el cual debe multiplicar, que es un factor que da tributación, y con este factor calcula cuánto es la renta por pagar y cuánto es el IVA por pagar. Es una operación muchísimo más fácil que, como le decía, estar guardando las facturas, pasándoselas al contador y que el contador tenga que hacer la operación manual. Pero además, el libro de compras, esas facturas que se recibieron en forma digital, se genera automáticamente desde los sistemas contables y se puede guardar en forma digital. Entonces el contador tiene este soporte digital que le sirve para defenderse ante cualquier problema que tenga en Hacienda. Facilita muchísimo y otra vez se puede facturar a los clientes que así lo piden, se pueden recibir todas las facturas y se puede sacar el libro de respaldo para el contador ahora que tienen que declarar el próximo 15 de octubre. Tal vez hablemos un poco, don Álvaro, de cuáles son esos negocios, tipo de negocios que se pueden calificar como régimen simplificado. Régimen simplificado, hay una lista que sale en la legislación. Esta lista empieza por lo que son bares, cantinas y tabernas. Luego comerciantes minoristas, es decir, todo el que vende al por menor, pero de ahí sacaron lo que son teléfonos celulares y accesorios. Y luego están otros negocios como estudios fotográficos, fábricas de calzado, fábricas de muebles y accesorios, las fábricas de cerámica, productos metálicos. Entonces una empresa que haga rejas y portones podría ser un régimen simplificado. Floristerías, panaderías, restaurantes, los pescadores, pequeños agrícolas y el transporte terrestre remunerado para personas de modalidad taxi. Todos estos son los que están ahora. Faltan negocios y, según entiendo, están analizando a ver si incluyen estos otros negocios, porque ahí, por ejemplo, no están incluidos los salones de belleza o los spa o las salas de masaje, las barberías. Entonces todavía faltan negocios pequeños que puedan entrar en este sistema. Perfecto, don Álvaro. Vamos a ya contestar algunas de las consultas que nos han llegado. Les recordamos, 905-222-0000 o el WhatsApp 899-35935. Precisamente al WhatsApp nos está llegando la consulta del teléfono terminado en 2420. Dice, ¿qué pasa si uno va a una gasolinera y le dicen que no hay sistema para factura electrónica y que pase después? ¿Eso se debe aceptar? ¿Ellos no deberían tener facturas de contingencia? Sí, pero en una gasolinera facturas de contingencia a veces se complica bastante, porque deberían emitir una factura de contingencia que es en papel y luego habría que ir a la gasolinera para que transformen esa factura de contingencia en una factura real. Tal vez por facilidad o por no tener el equipo necesario, fue que le dijeron pase después. Lo normal hubiera sido, tome, esta es una factura de contingencia y cuando termina la contingencia, entonces transformamos esa contingencia en una factura real. Tenemos ya la primera consulta, don Julio Cubero desde Heredia. Don Julio, adelante con su consulta. Muy buenas tardes. Buenas tardes, una pregunta. Referente a lo de pronto la cotización de un Uber para Hacienda, ¿a favor de quién se haría la factura? Ya que son muchas las personas que uno recoge, no sé cómo se podría hacer la factura electrónica, ¿a favor de quién? Gracias. La factura electrónica en los Uber se hace prácticamente en forma automática. El Uber es un servicio internacional que brinda los servicios de transporte. Entonces, cuando uno contrata Uber, uno lo hace por medio del celular y a la persona que uno le paga es a esa aplicación de Uber. Esa aplicación de Uber le devuelve por correo electrónico al cliente un certificado donde le dice esta cantidad es el pago de Uber y le pone el monto. Estos son servicios que es la empresa Uber
la que tiene que facturar y no el chofer, el que anda en el carro. Y entonces lo que hacen los choferes de Uber luego es que presentan una factura, una sola factura a la empresa Uber para que les hagan su pago. Pero esa facturación y los registros de los gastos por Uber le llega por correo automáticamente a cada uno de los clientes y la da la misma aplicación Uber. Tenemos otra consulta, don Álvaro, del teléfono terminado en 3458. Dice, el 17 de octubre también se debe presentar el IVA del REA anual, cultivo de café. Sí, estos regímenes especiales agropecuarios tienen un ciclo diferente a los demás y algunos de ellos funcionan cada año. En el caso del cultivo del café son cultivos anuales y funcionan de esa forma. Entonces, lo que hay que hacer es prepararse con los documentos para poder hacer la declaración. Don Álvaro, tenemos otra consulta. Don Carlos Arroyo desde Atillo dice, ¿dónde puedo inscribirme para el régimen simplificado? Y sobre esta misma línea nos pregunta Sara Villalobos desde Pacayas. ¿Me puede explicar los requisitos para incluirme dentro del régimen simplificado? Pienso ofrecer el servicio de comida. Con todo gusto. En el servicio de comida, el régimen simplificado es el que lo solicita a tributación y lo solicita en el momento de llenar los datos como contribuyente. Es decir, en los mismos sistemas de tributación donde uno hace los trámites, se inscribe la empresa, ahí uno selecciona el ser régimen simplificado. ¿Qué se requiere? Bueno, es algo voluntario porque uno puede poner o soy régimen general o soy régimen simplificado. Entonces, empezando, que es voluntario. La idea del régimen simplificado es que sea una forma de cumplir en forma simple todo lo que requiere tributación. Para el cálculo de la renta y para el cálculo del impuesto al valor agregado, entonces tributación nos da un factor y nosotros sumamos todas las compras y las multiplicamos por ese factor. Hay varios requisitos. Si va a poner un restaurante, por ejemplo, el número de personas en el negocio, incluyéndose a usted si trabaja ahí, va a ser menos de 5. Negocios con más de 5 personas ya no deberían ser régimen simplificado. Las compras anuales también tienen un límite, el límite es de 150 salarios base o 69 millones de colones. Entonces, si las compras van a ser mayores a los 69 millones de colones, no es régimen simplificado tampoco. Tiene que tener un solo local, una sola soda, un solo restaurante. Si tiene varios, ya no es régimen simplificado. Y el valor de sus activos, la inversión que hace para poner el negocio, debe ser menor a los 161 millones de colones. Si incumple eso, cuando inscribe el negocio y lo pone como contribuyente, en vez de ponerle contribuyente general, aplica a que es un régimen simplificado. Ahora, si tributación investiga y no cumple estas condiciones, inmediatamente la cambia al régimen general y le puede cobrar y hacer que defienda rentas atrasadas. Pero si usted cumple, se apunta y no va a tener ningún problema. Don Álvaro, tenemos otra consulta del teléfono terminado en 5117. Dice, ¿por qué las municipalidades no dan factura electrónica? Paga los servicios municipales de forma virtual y la MUNI no da ningún tipo de factura. Nos preguntan esto desde Santa Bárbara de Heredia. Un problema de Costa Rica. Eso es un problema que debe resolver el gobierno, que debe resolver tributación, porque nos pasa a un régimen totalmente digital, fácil de usar, con libros digitales, con soportes electrónicos, pero entidades del gobierno como las municipalidades están exentas de facturar electrónicamente y entonces nos dan un papel. Y entonces el tico se moderniza por un lado, pero por otro lado el gobierno sigue ahí como algo que lo detiene, que no nos deja progresar, y la municipalidad lo que nos da es un papelito. Aquí es el gobierno el que tiene que promover la universalización de la factura electrónica y que todos, no importa que sean municipalidades, que sean del gobierno, que sean bancos, den factura electrónica para todo, y entonces podríamos movernos a una contabilidad totalmente digital como ya sucede en otros países.
El asunto es del gobierno, y el gobierno, el Ministerio de Hacienda, podría cambiar este tipo de regulaciones con ayuda de cambios en la legislación. Álvaro, otra consulta dice, ¿cuáles son las declaraciones que debe hacer una sociedad inactiva que solo se usa para tener un terreno? Las sociedades inactivas tienen que hacer la presentación una vez al año, tienen que hacer la declaración de renta, y es el 15 de noviembre. Si es una sociedad inactiva, la renta por supuesto va a estar en cero porque no tiene ingresos, pero ahí sí tiene que declarar cuál es el capital que tiene esa sociedad. Entonces, si en la capital lo que tienen es un terreno, lo que tienen es una casa, hay que hacer la declaración y decir cuál es el capital, es decir, cuáles son los valores de los bienes que tiene esa sociedad y actualizar ese monto. Y ya por último, don Álvaro, de que hemos estado hablando de las régimen simplificado, tal vez que usted nos cuente qué asesoría ofrece y qué tipo de factura ofrece GTI para estos negocios que están en régimen simplificado. Pueden usar la factura de GTI, pueden tomar un plan que es prepago, es decir, ellos no ocupan hacer muchas facturas, solo cuando llega alguien a la SOA y dice, no, yo sí ocupo factura porque necesito ponerla en mi empresa, entonces ocupan que sea electrónica. Entonces, un plan de factura electrónica donde además pueden sacar su lista de compras porque pueden inscribir ahí las compras, y eso les sirve como un soporte digital. Al régimen simplificado, entonces cualquiera de los paquetes que tiene GTI de facturas le sirve, y le sirve una cosa muy importante que se llama factura rápida. Factura rápida para los negocios donde tienen 4, 6, 10 productos, hacen una hojita con códigos de barra, tienen un lector de códigos de barra y le permite hacer una factura en minutos. En menos de un minuto ya pueden hacer una factura para no tener presa de clientes esperando facturas en su negocio. Muy importante. Don Álvaro, ya para finalizar, regálenos los datos para contactarlos a ustedes ahí en GTI. En el 2105-4400 estamos disponibles las 24 horas del día, 2105-4400. Muchas gracias a don Álvaro Retana, gerente general de GTI, que nos acompañaba hoy en esta sección de la factura electrónica confiable, en la que usted hace sus preguntas sobre facturación electrónica y declaraciones de impuestos. Gracias, don Álvaro. Muy buenas tardes. Buenas tardes, que la pasen bien. GTI presentó Todo sobre Factura Electrónica y Temas Tributarios. Le esperamos para que haga sus consultas, tome nota, evite sanciones y tenga sus cuentas claras.